Queridos hermanos de la Iglesia Libertad, del EB5, estamos, estamos haciendo este estudio vía web, probando un poco la tecnología. Les pido que me disculpen porque la tecnología y yo no nos queremos, así que vamos a probar cómo sale este estudio. Hoy estamos arrancando con el segundo libro, que es su Biblia. Y bueno, yo les desafío a que terminen el primer libro, hagan los exámenes para aquellos que quieran. Y cualquier duda estamos por el, eh, por el comparto, digamos, por el grupo de WhatsApp para cualquier tipo de dudas. Hoy vamos a arrancar el segundo libro, capítulo 1, 2 y 3. Antes que nada le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos envíe su promesa, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender su revelación, poder conocerlo a Él. Al conocerlo más a Él, lo vamos a amar más y vamos a poder hablar de Él al mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estos momentos. Señor, y también glorificamos tu santo nombre en toda esta situación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este segundo libro, vamos a ir viendo el índice, también tiene 2 unidades. Hoy vamos a ver la lección 1, 2 y 3 de la unidad 1, beneficios del estudio bíblico y el libro que Dios nos ha dado, y cómo encontrar en la Biblia lo que usted desea. Esos son los primeros 3. Así que vamos directamente con el primer tema, con la lección 1. Tenemos aquí la introducción y la primera lección de esta primera unidad. Beneficios del estudio bíblico. Bueno, es interesante, aquí hay un texto muy lindo, que es una historia donde el capitán de un buque ancló en una isla del Pacífico Sur y vieron que había una tribu digamos, de indígenas que eran caníbales. Y le vio digamos, al cacique con una Biblia en la mano y le dijo, seguro que usted no cree en ese libro tan anticuado, está pasado de moda y no beneficia a nadie. Y el jefe miró a sus fuertes guerreros que estaban alrededor, se volvió al capitán y le dijo, capitán, quizá usted crea que este libro es poco beneficioso. Lo que no sabe es que lo está beneficiando a usted ahora mismo. Si no fuera por este libro que ha cambiado nuestras vidas en este mismo momento, usted estaría en nuestra olla cocinándose. Y es una historia interesante porque muestra el efecto de este libro, que no es precisamente en nosotros, sino es el reflejo de lo que leemos y lo que hace en nosotros. Muchas veces uno dice, desde que lees tu Biblia tenés más problemas, desde que tú tenés tu Biblia estás más enfermo, etcétera. Pero lo importante es ver que el amor que Dios nos muestra en este conjunto de textos, en esta Biblia, es justamente el reflejo a otra persona. O sea, muchas veces uno no lee esto para su protección, para su prosperidad, para su beneficio, sino para aquellas personas que lo rodean, que es justamente lo que se conoce como testimonio. Testimonio es el fruto de la transformación que genera la revelación de Dios a través de su palabra. La palabra de Dios encarnada es el Logos encarnado, que es Cristo, y su revelación escrita es a través de la Biblia. ¿Ok? Entonces, siguiendo con esta primera lección, el plan es por qué estudiar la Biblia y cuáles son algunos beneficios. Objetivos, explicar por qué todos deben estudiar la Biblia. Después un listado de beneficios que les pido que lo repasen. Y también darse cuenta de la importancia de estudiar la palabra con regularidad. Entonces, ¿por qué estudiar? Vemos que hay dos motivos principales. Uno que es un privilegio y otro que es la manera de crecer. Eh, y también un tercer motivo que es el método
para aprender el plan de Dios para nosotros. Bueno, después hay historias que les pido que lean, repasen. Y una primera aplicación tiene que ver con cómo es cuál sería uno de los mayores privilegios que una persona puede recibir de un mensaje, de un mensaje personal de quién, del presidente, de tu mejor amigo, de Dios. ¿Cuál sería lo que más privilegio te daría? Que el presidente de la República te escriba, que un amigo muy querido o que Dios te escriba un mensaje. También nos dice, por ejemplo, que la Biblia es una carta personal de Dios para cada uno de sus hijos, o Dios quiere decirnos cosas acerca de nosotros mismos y de Él, o porque la autora de este texto lo consideró así en su guía de estudio, ¿verdad? Esto nos dice, nos pide que encerremos en círculo. También nos dice que es una forma de crecer espiritualmente, teniendo en cuenta que nuestra meta es el crecimiento, es el crecimiento espiritual. Así como crecemos en edad, también tenemos que crecer en espíritu. Y vemos, por ejemplo, en Efesios 4:15, que es el texto que está ahí, bueno, que está acá abajo, nos dice que, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea, nuestro crecimiento es en Cristo. Cristo es, digamos, la cabeza de la iglesia, y entendiendo la iglesia como el conjunto de personas cuyo Señor es Cristo, entonces crecemos buscando estar a su medida. Nuestra comida espiritual es entonces la Biblia, y nos alimentamos cuando nos sentamos a leer, y cuando vamos conociendo los detalles de la Biblia es cuando nosotros crecemos o maduramos, nos hacemos más fuertes, y también en ese momento nos hacemos acreedores o merecedores de tener aún más revelación por parte del Espíritu, entendiendo que el Espíritu Santo es el que revela el conocimiento, la sabiduría y las verdades de Dios a las personas. Tenemos que entender que nosotros, como seres caídos, nosotros nos hemos alejado por culpa del pecado de Dios, y lo más fácil es no creer. Nosotros podemos ver que todo lo que son los mandamientos de Cristo, los mandamientos de Dios, van en contra de los deseos del mundo. Si vemos, por ejemplo, las bienaventuranzas, Mateo 5, vemos que todo es al revés, o sea, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los... Entonces, es como que va en contra corriente. Entonces, todas estas cosas son reveladas solamente por el Espíritu. El Espíritu de Dios es aquel que nos lleva al arrepentimiento y a su vez nos lleva a reconocer el señorío de Cristo por nuestras vidas. No caigamos en la trampa de pensar que nosotros elegimos a Cristo, que nosotros nos arrepentimos y por eso accedimos a la verdad de Cristo. No es así. El Espíritu Santo es el que nos toca en un momento dado, y a través de Él nosotros le hacemos a Jesús nuestro Señor. Muchas veces ocurre que nosotros nos quedamos dando vueltas alrededor de la decisión de hacerlo a Cristo a nuestro Señor, pero no lo obedecemos. Entonces no es nuestro Señor, y nos quedamos dando vuelta, y hay textos bíblicos que hablan de que el cerdo vuelve siempre al barro, o el perro vuelve a su vómito, porque nunca terminamos de salir de ese círculo. Entonces, esa madurez, ese crecimiento espiritual sale del estudio de la palabra de Dios. Entonces, ahí están las preguntas de aplicación. Hay un salmo muy lindo, el 119, es el salmo, es un salmo que nos lleva al estudio de la palabra de Dios. Ahí habla sobre sus estatutos, sobre meditar sobre sus mandamientos, y el privilegio que es justamente tener la palabra de Dios a mano. Un método para aprender el plan de Dios para nosotros. Bueno,
Hay muchos métodos, aquí recomienda uno. Eh, Muchas veces buscamos una salida a través del estudio de la Biblia, la respuesta. Eh, y también es una manera de encontrar ayuda, de encontrar una salida cuando uno no está bien leyendo las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra. Eh, bueno, es importante, como habíamos hablado en las primeras clases, tener un cuaderno para poder escribir estas cosas importantes de todo el estudio bíblico, independientemente del libro que se siga. Y aquí hay una recomendación de estudiar el Salmo 119 y anotar esos versículos que nos pueden servir a nosotros como espada. Tengamos en cuenta que la palabra de Dios es una espada que corta, digamos que divide la religión de la relación, habla que inclusive divide familias, divide amigos, pero es importante entender que esta es la palabra de verdad, ¿ok? Entonces nos habla de los beneficios de conocer la palabra de Dios. Acá hay un acróstico de la palabra beneficio: bendición, estímulo, nutrición, exactitud. Esto les pido que lo... Y después hay una descripción de lo que es la palabra. Es una bendición, entendiendo que la bendición viene por el cumplimiento de los mandamientos de Dios, de las instrucciones de Dios que están en su palabra. Recordémonos que la salvación es por fe a través de Cristo Jesús, pero las bendiciones son condicionales y vienen del cumplimiento o de la obediencia a la palabra de Dios. O sea, yo no puedo exigir una promesa, una bendición, si yo no lo cumplo, porque es condicional. Entonces, la salvación de vuelta es por fe, pero las bendiciones, tanto presentes como futuras, son condicionales a lo que hacemos. En Apocalipsis nos habla de eso, del lago de vidrio y fuego, de que ahí están todos los hijos de Dios, pero que a su vez son recompensados de acuerdo a sus obras. Estamos hablando de que la salvación no es por obra, sino que la recompensa de los salvos es por su obra, ¿no? Interesante entender eso. También ver que la palabra de Dios nos ayuda, nos estimula, nos permite que nosotros echemos nuestra ansiedad sobre Él, de manera de dejar nuestros afanes en sus manos, ¿no? Muchas veces nosotros le entregamos al Señor, pero nunca lo entregamos todo. Entonces nos quedamos siempre, no dormimos, nos preocupamos. Es difícil, pero el apóstol Pedro habla aquí de que nosotros debemos entregar toda nuestra ansiedad en Él, y ahí Él se glorifica, ¿sí? Habla también de la nutrición, de entender que no solo de pan vivirá el hombre. Esta es una respuesta de Jesús ante la tentación de Satanás en sus 40 días. Acá hace una referencia a Deuteronomio, creo que Deuteronomio 8, donde habla de que la palabra de Dios es importante para nuestra nutrición, para nuestra vida, no solo de pan. La exactitud tiene que ver con la verdad os hará libre. Hay que entender que la verdad es Cristo, la verdad es una persona. Y toda la Biblia es la revelación escrita de Dios. La revelación escrita de Dios es lo que está escrito de su revelación viva, del Logos hecho carne, del Verbo hecho carne, que es Cristo, donde desde el primer día, desde la primera letra de la Biblia hasta el final, que es la revelación de Yeshua, de Jesús, la Biblia habla de Jesús, ¿no? Que es la promesa final de redención del Padre a todos sus hijos. Fundamento, bueno, el fundamento sobre el cual se edifica es la roca, el Eben en hebreo, Eben Etzer, que es la roca de ayuda o roca de fundamento, o Ebenezer, como muchos conocen, pero en realidad es Eben Etzer.
que en realidad es la que para muchos llegó a ser el Negev, que es piedra de tropiezo. Ahí hay un juego con el hebreo, pero el fundamento sobre el cual debemos edificar nuestros edificios, o sea, nuestras acciones, es sobre el fundamento que es Cristo. O sea, Cristo es el fundamento, nosotros al recibirlo a Cristo como Señor lo hacemos nuestro fundamento y con nuestras obras vamos haciendo el edificio que dice que al final será, esto entrará en una fragua, le entrará con tormentas de fuego y si lo que nosotros construimos es de madera o hojarasca será barrida por el fuego, pero si lo hicimos de materiales resistentes o preciosos, de metales preciosos, resistirá el fuego. También habla de la inspiración, de que a través de la palabra de Dios nosotros recibimos la inspiración de ser, de considerarnos realmente hijos y herederos de Dios, ¿no? Eh, También nos hace cercanos a Dios. Nosotros a conocerlo a Dios, uno no puede amar lo que no conoce. Muchas personas le dicen, Señor, yo te amo, pero no saben cómo es Él. Piensan que como la tradición nos muestra un Papá Noel, que es una persona gordo, viejo, con barba blanca, buenazo, que se ríe y yo estoy cerca de Dios. No, ese no es el Dios de Israel. El Dios de Israel ama a su pueblo y lo disciplina. Esto ya habíamos hablado porque todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Y nosotros muchas veces, principalmente los latinos o la cultura occidental, no vemos bien la disciplina. Confundimos la disciplina con el castigo y muchas veces consideramos la disciplina como una injusticia porque va más allá de nuestros deseos. La justicia es lo que deseamos y la injusticia es lo que no deseamos y confundimos. También habla de que la palabra es instrucción. El texto de 2 Timoteo 3, 16 y 17 habla de que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. O sea, la palabra de Dios está inspirada por Dios y también es revelada por Dios para nosotros. Podemos leer 10 veces, 15 veces toda la Biblia y cada vez vamos a recibir alguna revelación, ¿sí? No hay que confundir la revelación por inspiración o la revelación por iluminación, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que Dios nos va iluminando, nos va revelando, nos va poniendo luz sobre los textos y entonces es como nosotros vamos leyendo y entendiendo la palabra de Dios. Y eso nos da mucho gozo. El gozo verdadero que uno tiene al leer la Biblia es entender justamente lo que Dios tiene planeado, lo que Dios hizo y lo que Dios hará. Y también esto nos da a nosotros la fortaleza de lo que es una de nuestras principales armas, que es el testimonio. Podemos discutir sobre teología, podemos discutir sobre doctrina, pero yo no puedo discutir sobre sus testimonios y ustedes no pueden discutir sobre mis testimonios. Y eso es lo único que nadie nos puede quitar. Creo que el cristianismo está basado en eso, en lo que son los testimonios, de lo que Dios hizo en nuestra vida y contra eso no hay con qué darle, ¿sí? Seguridad de lo que nos espera. Su palabra revela a sus siervos, a sus hijos, lo que nos espera. Bueno, después hay una tarea, estaría interesante que lo hagan, ¿sí? Y vamos pasando bueno, después está la verificación de la respuesta de la lección 1, vamos pasando a la lección 2. Esta lección 2, ok, es el libro que Dios nos ha dado, ¿sí? Bueno, después es interesante leer cómo es que la Biblia, cómo es que Dios nos dio la Biblia. Lean esta parte porque es interesante que cómo Dios se encargó de escribir y de mantener esto, porque la Biblia ha sido atacada. Emperadores romanos se propusieron eliminar la Biblia, entre ellos Juliano, Diocleciano, el propio Constantino, que fue el que originó la religión católica romana. Él
Es más, él había eliminado el libro de Apocalipsis porque no entendía y dijo que no era necesario, lo iba a sacar del, del, del canon. Es más, incluyó otros libros porque les pareció interesante. Pero bueno, gracias a Dios, gracias a que Él cuida su palabra, se mantuvo el canon aún hasta hoy, que es la Biblia que nos ha llegado, ¿no? Bueno, el tema del canon y todo también está en esta lección. Acá nos habla a nosotros de la Biblia, que tiene 66 libros, eh, lo que significa Biblia, ¿sí? Y bueno, esta Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto, o se conoce también como el Tanaj y el Brit Hadashah, o sea, el Tanaj que está formado en la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, que son las instrucciones o la ley, los profetas y la sabiduría, que es como está distribuido desde el punto de vista de los hebreos. Nos habla de los autores, 40 autores de más de 1600 años, que no se conocían, de distintos extractos sociales, reyes, pescadores, reyes como David y como Salomón escribieron, también pescadores como Pedro, obreros, políticos como Daniel, líderes militares como Josué, religiosos como Isaías, algunos campesinos, negociantes, poetas y los religiosos, Shaul, que era rabino, un rabino judío, Shaul Pablo, escribió campesinos, negociantes, otros poetas, bueno, médicos como Lucas, pero siempre Dios los inspiró y los utilizó a ellos para su revelación. Recordémonos que Dios utiliza a los disponibles, a los que están dispuestos, Dios los entrena, Dios los capacita y los utiliza. Es importante memorizar este versículo, 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por quién, por el Espíritu Santo. Recordémonos, el Espíritu Santo es el que hace las cosas. El Espíritu Santo fue el que ungió, el que bañó a Jesús para que tenga una obediencia absoluta a su Padre hasta la muerte. También ese Espíritu Santo fue enviado a sus discípulos para que entiendan las escrituras, para que entiendan las enseñanzas de Jesús. Recién cuando ellos recibieron en Pentecostés el Espíritu Santo, ellos entendieron muchas de las cosas. Por eso es interesante ver que los discípulos antes de recibir el Espíritu no creían que Jesús era el Mesías, no creían que Jesús era el Cristo. Y eso podemos ver en los dos discípulos en el camino de Maús. Ellos no entendían porque es el Espíritu Santo, el cuerpo, la mente caída, el corazón caído, el espíritu caído del hombre no puede entender las cosas de Dios. De hecho, la palabra dice que lo consideran locura, ¿sí? Para el hombre del mundo, para el que no es espiritual, para el hombre carnal, la palabra de Dios es locura. ¿Por qué? Porque esto se discierne en el espíritu. O sea, es muy importante entender siempre esto cuando hay gente que refuta la Biblia y dice lo que está escrito y es una locura. Sí, ella misma lo dice, es locura. Es locura para aquellos que se pierden, para aquellos que no creen, para aquellos que son del mundo. Todo lo que está aquí escrito es locura, es cierto, para ellos es locura. Entonces, bueno, en la aplicación están, digamos, las preguntas, cómo está armado, cuál es la estructura, ¿sí? Se habla del testamento, que también significa pacto o alianza. Muchos no quieren usar testamento porque el testamento es de alguien que murió y nuestro Dios es un Dios vivo, pero bueno, son detalles que yo les voy comentando para que en algún momento no se sorprendan. Bueno, el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habla de la relación de Dios con Israel, como lo preparó para ser su pueblo escogido. Recuerden que Israel significa príncipe de Dios,
capitán de Dios o embajador de Dios. Y siempre Israel debería haber sido luz para los gentiles, pero el pueblo de Israel, como un pueblo nacionalista, estaba esperando un Mesías que salve como nación y no entendía que Israel, que de Israel, del pueblo de Israel, iban a ser la salvación. De hecho, la palabra de Dios dice que la salvación viene de los judíos, entendiendo que Jesús era judío y que todos los textos, la mayoría de los textos de la Biblia son de Judá, provienen de la zona que hoy se conoce como Judea, y a los que son de esa zona se los conocen como judíos, ¿no? Entonces, Nuevo Testamento, el idioma más conocido era el griego, pero sin embargo mucho se escribió en hebreo, y luego fue traducido al griego. Bueno, aquí hay muchas teorías, pero digamos, los escogidos para recibir la revelación de Dios y el pacto que conocemos como Antiguo Testamento fueron claramente los hebreos, o sea, los israelitas, y luego la Biblia completa ya para los cristianos o mesiánicos, porque Cristo es Mesías. Decir cristiano o mesiánico es lo mismo, solo que uno es Mesías, que viene del hebreo, y el otro es cristiano, que viene de Cristo, ¿no? Ok, la relación de estos testamentos, vemos que el Nuevo Testamento es el cumplimiento o la explicación del Antiguo Testamento, y donde ahí cuando uno lee, cuando van ocurriendo la revelación de las profecías, uno va entendiendo el Antiguo Testamento. O sea, hay que ponerse en lugar de los antiguos israelitas y ver que no era entendible. Sin embargo, hoy muchas de las cosas ya están siendo reveladas, ¿sí? Entonces, tenemos la aplicación. Esto también es importante que lo reconozcan. Y pasamos luego bueno, después están las traducciones. Hay que entender que las traducciones son también son una forma de interpretación, porque se interpretan palabras o se interpretan cosas, y uno, si no entiende el contexto, tiene errores. Por ejemplo, hay una traducción muy, muy interesante, que es un error de traducción en casi todas las Biblias, que es en Mateo, está en Lucas 6, Lucas, Lucas 6, Lucas 8, Lucas 50, Lucas 9:51. Lucas 9:51. Lucas 9:51 dice, por ejemplo, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Estamos hablando para recibir arriba. ¿Dónde arriba? O sea, estamos en Lucas 9, y Jesús subió a los cielos. Cuando él le dijo que iba a subir a los cielos, es en Lucas 23, Lucas 24, o sea, 15 capítulos antes, dice para ser recibido arriba. En realidad, esto es la traducción de aliyá. Aliyá en el hebreo es subir. Los hebreos le dicen subir a Jerusalén, porque estaba llegando en este momento, era la fiesta de la es la fiesta de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos. Él había sido recibido arriba, él debía subir, dice, no recibido arriba. Entonces, esto es una traducción donde uno dice, afirmó su rostro para subir, para hacer aliyá, para subir a Jerusalén, no para subir a los cielos, ¿verdad? O sea, él aquí no subía a los cielos. Entonces, si uno no entiende el contexto, no entienden las fiestas, no entienden la cultura judía, la cultura hebrea, puede llegar a
entender mal esto, ¿no? Entonces, por eso es importante que leer distintas traducciones. Hay algunas Biblias que lo remarcan, lo subrayan o lo ponen en cursiva porque fue agregado, no está en el texto original, dice para subir. Así que para subir significa subir, pero a Jerusalén, ¿no? Hasta hoy en Israel le dicen che, subamos, si uno está... Porque Jerusalén está en un nivel geográfico más alto y también un nivel espiritual más alto. O el Kerushim, el nivel de santidad, es más alto que el resto. Bien, entonces aquí vemos algunas traducciones, explica que por un tema de idiomas aparecen las traducciones, y bueno, hay que leer esta parte. También explica un poco los libros apócrifos, son libros que tienen cosas escondidas y que no están en el canon, pero muchas veces es interesante tener estos libros para leerlos porque algunos son reveladores, por ejemplo, los libros de Macabeo, el libro de Enoch, que habla un poco de algunas cosas interesantes, ¿no? Que lo quiero dejar afuera de este curso por ahora. Y la última, cómo encontrar en la Biblia lo que usted desea. Bueno, hay muchas maneras. Hoy con internet uno busca la palabra y va a encontrar todos los textos bíblicos. Es mucho más fácil, pero es interesante tener libros que tienen las concordancias. Entonces uno puede ir buscando. Pero hoy con la tecnología uno puede, si conoce la cita, busca en Google, o si tiene una Biblia, o si ve la palabra, la verdad que es mucho más fácil. Así que esto léanlo para que lo conozcan, pero yo les recomiendo que tengan una buena Biblia online, una Biblia, una app, y ver cómo se busca. Esta parte del texto es interesante porque nos enseña realmente cómo hacer una cita bíblica. Juan 3, 2.16, después cuando es versículo cerrado, versículo abierto. Así que lean esto porque es interesante. Eh, y bueno, es poder usar la Biblia para estas cosas. Es más, uno puede buscar, por ejemplo, cuando no sabe qué hablar a una persona enferma, puede buscar oraciones para enfermedades o consejos para una persona enferma, para una persona con problemas de dinero, con problemas de pareja, de hijos. O sea, hoy les recomiendo que busquen y que aprovechen la tecnología para poder utilizar la palabra de Dios para enseñar y hacer discípulos, que es el mandato que nos dejó a nosotros, sus hijos, el Creador. Bien, queridos hermanos, yo me despido, así que espero que esto haya sido de bendición y vamos a seguir en los estudios. Cualquier cosa, estamos por WhatsApp. Yo les voy a pasar el link de este mi canal de YouTube, que lo creé ahora porque las grabaciones son muy pesadas. Entonces, y también para que ya queden ahí y puedan acceder en cualquier momento. Es por ahora un canal privado, así que, bueno, si quieren compartir no hay problema, pero la idea es simplemente para verlo nosotros. Así que también voy cargando otros temas que pueden ser de interés. Bueno, queridos hermanos, les desafío a seguir estudiando. Estamos en contacto y por sobre todas las cosas, sigamos en los pasos de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Muchas gracias.